con alto nivel de innovación, conocimiento, valor agregado, etcétera. Y que esto se vaya traduciendo en generación de ingresos más altos para los trabajadores, en donde haya estas ganancias de productividad se distribuyan de manera mucho más equitativa. Es que eso me parece que es un punto absolutamente central. Y por otro lado, la institucionalidad social y laboral es muy importante. La capacidad de negociación del trabajo es un elemento crucial. O sea, los salarios son altos donde hay sindicatos fuertes. Esa es la realidad. No solo donde hay intensidad tecnológica productiva, se requieren de ambos elementos. Entonces, en ese sentido, es fundamental. Y entendiendo como sociedad el papel que juega el salario y la masa salarial en la reproducción de la economía en su conjunto. Había una pregunta, ¿por qué el salario se ve desde el punto de vista microeconómico como un costo? Porque así se ve. O sea, una empresa dice cuáles son los costos laborales y yo me oriento en función de los costos laborales más bajos. Pero si todo mundo busca costos laborales más bajos, lo que acabas generando es una baja capacidad de demanda agregada, en donde pues sí, van a producir barato, pero van a comprar muy poco. Y no necesariamente el mercado exterior puede asimilar todos los productos que estés generando en tu economía. Por eso, un equilibrio entre mercado interno y mercado externo es muy relevante. Por otro lado, se requiere también, y aquí voy a meter un poquito de ruido, rediscutir el tema de la fiscalidad. Un país con una carga fiscal del 20% se puede proponer grandes metas de desarrollo y transformar la matriz productiva. Mi opinión es que no. O sea, para tener los niveles de bienestar, de prestación de servicios sociales para la sociedad y de inversión pública para detonar procesos de crecimiento más robustos, probablemente requieren de una movilización de recursos más significativa de la que tenemos actualmente. El hecho de que sistemáticamente la variable de ajuste en las finanzas públicas es la inversión pública, te resuelve un problema de corto plazo, pero te queda un problema de mediano y largo plazo. En CEPAL hemos estudiado mucho los fenómenos de tendencia y ciclo y hemos llegado a una conclusión que es relevante. La manera de ajustar importa. No es simplemente un problema contable, de simplemente bajar gastos, etcétera, para tener un cierto superávit que te permita cumplir con las obligaciones de deuda, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de ajustar. Y una manera de ajuste que sacrifique la inversión está sacrificando los empleos siguientes, la solidez del proceso de recuperación, etcétera, etcétera. Entonces hay que analizar este tema también desde esa perspectiva. Y luego entender que el proceso de recuperación de los salarios mínimos tiene que ser un proceso gradual, pero no gradualista, gradual pero sostenido, que efectivamente vaya cambiando los términos de la ecuación. Y México parece tener espacio. Es interesante, por ejemplo, yo creo que hace falta todavía estudiar más a fondo qué ha pasado con los mecanismos a los que estábamos acostumbrados de transmisión entre depreciación de la moneda y presiones inflacionarias. Algo está pasando en México ahora, en donde la depreciación fuerte, importante del peso, no se ha traducido automáticamente como en otras épocas en un crecimiento casi proporcional del proceso inflacionario, aunque ya hay algunas presiones en precios al productor, etcétera, etcétera. Pero yo creo que necesitamos analizar muchos de los fenómenos económicos probablemente con nuevos lentes, que no creamos que es simplemente la reproducción del viejo ciclo que se va a producir, sino que probablemente estamos ante problemas nuevos, problemas inesperados que requerirán de mucha mayor imaginación e innovación en el análisis de los problemas económicos. Yo lo podría comentar. Gracias. Sobre la cuestión de los inmigrantes y las amenazadas deportaciones de Donald Trump,
les quiero decir lo siguiente. En primer lugar, hay que recordar que Donald Trump es un oportunista, es un entretenedor sensacionalista y que ha defraudado a muchas personas a través del tiempo y que crea muchas ilusiones. Lo hizo muy efectivamente y por ello ganó la presidencia. Desde el inicio de su candidatura, atacó a los mexicanos. Utilizó la incertidumbre económica entre mucha gente, especialmente la gente anglosajona, los blancos en Estados Unidos, que han sufrido como resultado de los cambios económicos de la economía global, y supo proyectar un mensaje del cambio a este sector del electorado, mientras la candidata Hillary Clinton no aprendió de la elección, de la primaria, la contienda dentro del partido y no pudo cambiar, adaptar su mensaje y reconocer públicamente la urgencia de las presiones económicas. Consecuentemente, le calculó que la fórmula de cada 4 años y del Partido Demócrata iba a triunfar nuevamente, que la gente de clase media que ha sufrido de cualquier manera iba a votar por ella y que los latinos y los afroamericanos, los inmigrantes, la iban a apoyar por la amenaza que representa Trump y por el hecho de que estos sectores de la población repudiaban lo que pintaba Donald Trump. Ese fue el error enorme. Ahora, al hombre multimillonario que nunca ha tenido un cargo de gobierno, que nunca ha gobernado, le toca enfrentar la realidad de una integración entre dos países muy significativa, y ahora él tiene que lidiar con los consejos de las empresas estadounidenses, de republicanos más racionales que le van a aconsejar que no puede intentar, creo yo, deportaciones masivas. Lo que sí hará, estoy seguro, va a crear el temor y aterrorizar al sector indocumentado en los Estados Unidos para que sean más explotables nuevamente por todo el fenómeno de las ciudades santuarios, por la buena voluntad que existe, que se reconoce, que contribuye económicamente, culturalmente y socialmente la comunidad inmigrante trabajadora mexicana en Estados Unidos. En términos generales, la gente identifica, simpatiza con la idea de la reforma migratoria. Entonces creo que esta realidad va a frenar las tendencias de Donald Trump. De cualquier manera, creo que es muy posible que revoque la acción ejecutiva que tomó el presidente Obama con respecto a los soñadores, los jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos, los Dreamers, y que sí pueda proceder a deportarlos y al mismo tiempo iniciar una serie de redadas visibles de lugares como empacadoras, en lugares como los estados de Iowa, en otros estados del medio oeste, para poder proyectar una imagen de que está poniendo mano dura al inmigrante indocumentado y criminal, entre comillas, criminal, ¿no? Entonces creo que eso es más realístico que una ola de deportaciones masivas. Pero hay que recordar que los soñadores solos son en exceso alrededor de 750,000 que ya han aplicado para el proceso de normalizar su estado legal. Entonces es un número significativo, pero el peor aspecto va a ser el fomento del racismo,
del odio e intolerancia y la explotación de la fuerza laboral inmigrante indocumentada y las repercusiones a aquellas personas que son residentes permanentes, que son ciudadanos norteamericanos de origen mexicano o latino, por lo que está desatando en términos de sentimiento xenofóbico y racista. Creo yo que esa es la amenaza peor que existe para nuestra comunidad en Estados Unidos. Bueno, brevemente, sobre el tema de la inversión, obviamente la inversión pública es necesaria. De hecho, parte del freno que está teniendo la economía es porque la inversión pública prácticamente es nula en este país. De hecho, se encuentra a niveles de 1940. Entonces, yo creo que uno de los errores que ha tenido la Secretaría de Hacienda es que justamente se frenó la inversión pública, pero se aumentó lo que se conoce como el gasto público, el gasto corriente, que simplemente no nos va a dejar mayor riqueza. Y otra de las preguntas es si mejoraría nuestra economía con una educación con valores. No queda muy claro qué tipo de valores, pero creo que sí, siempre y cuando sean valores cívicos. En México se abandonó mucho el civismo. Yo agregaría que la educación en temas financieros y económicos elementales desde la primaria, secundaria, ayudarían mucho a contribuir al desarrollo de las personas. Y me preguntan si tenemos un país con un alto grado de corrupción, y yo creo que la respuesta es más que obvia. Cuando buena parte de los impuestos que se recaudan, vemos algunos de los gobernadores de diferentes partidos políticos que simplemente los despilfarraron, pues evidentemente más allá de que si tenemos un tratado de libre comercio, estabilidad macroeconómica, si no hay esos recursos para la inversión pública, pues en México podemos cobrar impuestos del 70-80%, pero simplemente no se van al desarrollo. De hecho, hay países desarrollados como Noruega y Dinamarca que cobran impuestos del 60-70%, pero ahí hasta la gente paga con gusto estos impuestos porque saben que van a seguridad social, a educación, etcétera. En cambio, aquí en México ya nos da miedo cada vez que nos cobran más impuestos porque sabemos que probablemente puedan caer en manos de algún gobernador corrupto. Entonces, en general, yo creo que es la visión que tenemos, y el principal problema, independientemente del salario mínimo que creo que van a enfrentar o están enfrentando ya los trabajadores en Estados Unidos y que yo creo que ya se viene en México, y que por eso Trump creo que está desviando la atención, independientemente del comercio con China, son los robots. Hoy la mano de obra, y no nada más me refiero a trabajadores, sino hasta médicos, trabajadores que están en el sistema financiero, yo creo que al rato hasta investigadores también, es que los robots están sustituyendo la mano de obra. Entonces yo creo que ese va a ser uno de los debates éticos y económicos más interesantes que se van a dar, porque hay muchas automotrices, por ejemplo, que ya no contratan trabajadores porque el trabajo lo están haciendo los robots. Entonces yo creo que aquí Trump lo que hizo fue desviar la atención hacia los mexicanos y no le dijo él a los trabajadores ni a los sindicatos que el problema que están teniendo en Estados Unidos es la sustitución de la mano de obra por robots. Gracias. Muchas gracias. Yo deseo agradecer a nuestros tres espléndidos panelistas porque nos dan elementos de reflexión y también, por supuesto, para abrir un camino para decisiones que tenemos que tomar en los próximos meses, el año que entra, que ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Y les pedimos de manera muy subrayada que sus opiniones, sus comentarios que pudieran seguir aportando en el futuro, que estaremos en contacto con ustedes, pudiéramos contar con ellos, porque viene un año en el que requerimos mucho de la inteligencia, de la reflexión, del conocimiento muy sólido, muy consistente para las decisiones que se deben tomar en la Ciudad de México y, por supuesto, en el país. Muchísimas gracias. Gracias.